Solo vamos a comenzar como dentro de unos 5 minutos. Entonces, relájense un poquito y mientras yo voy a ir a traer mi taza de café también, para que estemos todos tranquilos. Y arrancamos. Perfecto, Lick. De verdad, ¿por qué se queja de todo? Si vos haces cosas así, ¿por qué se queja? ¿Sí? Explicarle, ¿eh? No regañarlo. Mamá, yo le puedo agarrar el teléfono. Vamos a ver cómo se porta. Todavía falta un día. Un día. ¿Sí? Pero si mañana es viernes. No, pero si te portas mal mañana. ¿Ah? ¿Va? ¿Va o no va? Vamos a sacar la cosa. Briseida, tu micrófono. Perdón, no había visto, disculpen. Estamos.
¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Lick. Bienvenidos. Buenas noches, Lick. Ya me fui a traer el cafecito y espero que ustedes también. Solo fue el cambio de la sección. La champurrada, licenciado. Después que nos engordamos más de la cuenta, Julio. También tenemos que cuidar la salud. La figura sobre todo, Lick. Mejor tome té, Lick, que el café da gastritis. No, porque no muy cargado. Como dirían, pura agua de calcetín. Aquí no tiene chiste. Bueno, bienvenido. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Fíjense que la verdad es que sí me gusta el café y también me gusta el café con cardamomo. Y hay amigos que me traen de allá de Cobán y cuando yo voy también aprovecho a traer. Y hay otros amigos que me traen café de otros lugares y me los comparten también. Licenciado, ¿y de qué Cobán? ¿De qué café es el que toma? Es que son varios los que tengo ahí. Es que yo soy de Cobán. Y nosotros el que más se hace es el de Düsseldorf. Ese es bueno. O el que tiene cardamomo. Yo tomo de cardamomo. No sé si ese ya lo probamos. Es que tengo como 3 aquí. Pero ahorita no los tengo aquí a la vista. Los tengo ahí abajo. Los nombres son meros. Bueno. Sí, a veces le ponen nombres raros, pero son muy ricos. Y cambia bastante el sazón, el saborcito del eso café. Es sabroso. Pero hay a quienes que no les gusta, ¿van? Entonces respeto el gusto de cada quien. Bueno, bienvenido, vamos a dar inicio a la clase. Yo pienso que ya estamos a los que les interesa el curso, pues yo pienso que ya están por aquí. Y a los que no, pues el día del examen les va a interesar más. O cuando ya hayan hecho su resumen que les mandé a hacer del trabajo. Sí, lo hacen, ¿verdad? Bueno. Estamos leyendo, licenciado. Vale. Bueno, vamos a dar inicio. El último día estuvimos hablando de los conceptos de la existencia material y la existencia mental de los conceptos. Yo les indiqué que existencia mental siempre iba a haber. Existencia material no siempre. ¿Ya? Bueno, vamos a ver entonces el material. Y hoy vamos a ver las diferentes clasificaciones que tienen los conceptos. Que si nos damos cuenta son 4. 4 clasificaciones. Desde el punto de vista de ¿qué dice aquí? Desde el punto de vista de los objetos a los que se refieren. Desde el punto de vista de su extensión, desde el punto de vista de su contenido y desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas. ¿Estamos? No sé si me están escuchando, está llegando bien la señal o no. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Aprovechemos entonces, porque por aquí empezó a llover, les cuento. No sé si por ahí también. Por aquí también, aquí me voy mojando. Aquí voy bajo el agua. Aquí también, Lick. Con cuidado. Si van manejando, con cuidado. Y si van bajo la lluvia, disfruten la lluvia también. Y si van acompañados, mucho que mejor. Se vuelve hasta una lluvia romántica. Y va en moto, ¿no, Lick? Depende, digan ustedes con quién van acompañados también. Bueno, pues. La pura pobreza, Lick. Vamos, pues, con cuidado. Pues vas acompañado con Dios, oíste, si vas solo. Bueno, vamos. Conceptos lógico-jurídicos.
Esto les va a parecer algo familiar con lo que ya hablamos. De que son aquellos conceptos que carecen de un correlato objetivo de tipo ¿qué? ¿Tipo qué dice ahí? Físico material concreto. Tipo físico material concreto. Es decir, que tienen una naturaleza de índole abstracta. Esas son las palabras claves de esta definición. Yo siempre le resalto palabras claves, porque cuando uno resalta o toma palabras claves de las definiciones, uno sabe diferenciar entre un concepto y otro. Y es más fácil que se le quede a uno una definición de esa manera. Bien, no es porque a mí se me antoja, sino que son palabras claves. En otros tiempos, los maestros nos decían el verbo rector, nos decían en derecho penal, ¿verdad? Yo aquí les digo palabras claves, términos claves, eso es lo correcto. ¿Estamos? Acorde a lo que estamos viendo. Bueno, vamos. Y dijimos que los conceptos, miren, ¿qué dice aquí? Lógico-jurídicos. O sea, que son aquellos conceptos de tipo, ¿qué dicen aquí? ¿Qué dice aquí? Que carecen. Que carecen. Palabra clave. Que carecen. Esos son los conceptos lógico-jurídicos. Y si los ontológico-jurídicos son todo lo contrario de esto, son la contraposición, entonces, ¿cómo podríamos definir a los conceptos ontológico-jurídicos? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Alguien habló? Que sí poseen un objeto. Que sí, que en este caso, si aquellos carecen, entonces estos poseen un correlato objetivo. Que también poseen materia. Son concretos. Es todo lo contrario. ¿Ya? Hay veces que no nos dan a uno la definición de algo que va más adelante, pero como ya vimos una definición anterior, entonces nosotros hacemos un análisis que como a la inversa. Si allá carecía, entonces aquel carecía, este sí posee. Y ahí es donde uno ya puede definir. Es como el término que yo les decía, vista pública. Pero si hablamos de vista pública, entonces quiere decir que también hay vista privada. ¿Ya? Nosotros, según el análisis que hagamos, podemos concluir que si hay algo público, entonces quiere decir que hay algo ¿qué? Privado. O si hay algo privado, hay algo público. ¿Estamos? Bueno, sigamos. Ya se me fue la luz, pero vamos a seguir mientras me aguante la computadora. ¿Estamos? Sí, Bueno. Entonces, y mencionan estos conceptos: cópula jurídica, concepto sujeto, concepto predicado, juicio jurídico, prescriptivo, norma genérica, norma individualizada, argumento a contrario. Ah, pero aquí está una, mire, que ya vimos. Silogismo jurídico.
¿Qué quiere decir con esos conceptos? Que sí existen. ¿Dónde? Ya vino la luz. Se hizo la luz nuevamente. ¿Existen dónde? En nuestra mente. ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Va. Estos que carecen de un correlato, ¿qué? Objetivo. Físico, material. Físico, material. ¿Ya? Y son abstractos. ¿Estamos? Porque no tienen materia, no los podemos ver. Caso contrario, con el concepto ontológico jurídico. ¿Ya? El concepto ontológico jurídico, miren las características. Ustedes saben que yo siempre les he dicho a ustedes, cuando vayamos a definir, cuando vayamos a argumentar, nosotros tenemos que traer los elementos, características de lo que pretendemos definir. Entonces, allá dijimos, carece correlato objetivo, carece materia física, material. ¿Qué más? Son abstractos. Mientras que en el caso de los ontológicos jurídicos, ¿qué dice aquí? Poseen objetos de tipo material. Poseen objetos de tipo material. Son de carácter concreto. ¿Ya? Se refieren a hechos Jurídicos. a hechos jurídicos. Se refieren a consecuencias de derecho. Se refieren a la conducta, objeto de esos deberes y derechos, o bien a los sujetos a la relación jurídica. ¿Ya? Ahí nos estamos refiriendo ¿a qué? ¿A qué tipo de conceptos? Ontológicos, jurídicos. Ontológicos jurídicos. Vale. Y nos dan unos ejemplos. Y los ejemplos que nos dan son estos que están aquí. Hecho jurídico. Pregunto, ¿quién realiza los hechos jurídicos? El hombre, el humano. Una persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene correlato qué? Objetivo. Se refiere a algo que hizo un personaje X o Y. Hay otro. Acto jurídico. ¿Quién realiza un acto jurídico? Una persona o un funcionario público. ¿Tiene correlato objetivo? Por supuesto que sí.
Y aquí vamos a encontrar vender. ¿Quién puede vender? ¿Quién vende? Cualquier persona. Pero ¿cómo se le denomina al que vende? Vendedor. 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 Comprar. Ese es un acto que realiza una persona denominada Comprador. comprador. Tiene correlato objetivo. Hay alguien que lo hace. ¿Qué más conceptos hay aquí? Pagar el precio. ¿Quién paga el precio? ¿Quién paga el precio? ¿Quién? El comprador. El comprador. El comprador. ¿Quién entrega el bien? El vendedor. El vendedor. El vendedor. Albacea. ¿Quién es el albacea? ¿Cómo lo podríamos, ese concepto, a qué se refiere? Administrar. Se refiere a aquella persona designada por el testador para que en su ausencia administre la herencia hasta que culmine o por cierto tiempo o durante cierto tiempo durante el proceso sucesorio. A eso se refiere. ¿Se refiere a una persona? ¿A un correlato objetivo? Sí. Porque ahí se recuerdan qué fue lo que acabamos de ver. En la definición de concepto ontológico jurídico dijimos poseen ¿qué? Objetos de tipo material. ¿De carácter qué? Concreto. ¿Se refieren a qué? Hechos jurídicos. ¿Se refieren a qué? A consecuencias de derecho. ¿Se refieren a qué? A la conducta objeto de esos deberes y derechos o bien a los sujetos de la relación jurídica. Esos son los elementos indispensables que van contenidos en la definición de ¿qué? De conceptos ontológicos jurídicos. Si no se refirieran a eso, entonces serían conceptos lógicos jurídicos. Ojo. Funcionario. Funcionario municipal. ¿Por qué es ontológico jurídico? Porque es físico, es una persona. Se refiere a una persona. Sindicato. ¿Por qué es ontológico jurídico? Porque son varias personas. Leonel Mackenzie, adelante. Se refiere a un grupo de personas. Porque se refiere a un grupo de trabajadores organizados. Ustedes saben que el mínimo para constituir un sindicato son ¿cuántas personas? Ya saben, 20. Efectivamente, 20 personas. Empresa.
Empresa. ¿Por qué será ontológico jurídico? Derecho mercantil. Porque es una persona jurídica. No. La empresa es considerado un bien mueble. Y si es un bien mueble, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene qué? Materia. Valor. ¿Ya? La empresa. Ah, ahí está el edificio. Ahí está la empresa. Conjunto de bienes que son parte de qué? Que pertenecen ¿a dónde? A la sociedad. Ojo. Vale. Entonces, esos son conceptos ontológicos jurídicos. Pregunto, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde qué punto de vista? Jurídico. Desde el objeto al que se refieren. Desde el punto de vista del objeto a que se refieren. Tenemos que ir haciendo ¿qué? El esquema mental. Ojo. Pregunto, ¿cuántas clasificaciones hay? 4 LIC. 4. ¿Cuáles son? 1. Desde el punto de vista de los objetos a que se refieren. 2. Desde el punto de vista de su extensión. 3. Desde el punto de vista de su contenido. 4. Desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas. Vaya. ¿Dónde tenemos que guardar eso? Ese esquema. En la mente. En la mente. En la mente. Y si les digo en la primera clasificación, ¿cómo se llama? La mente. Como ya la tienen en la mente, dígamela. Punto de vista del objeto, Lick. A los que se Desde el refiere. punto de vista al objeto a los que se refiere. ¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? Esa clasificación. Concepto lógico jurídico y concepto ontológico jurídico. Así es. Mentalmente. Vamos de lo general. ¿A dónde? A lo particular. A lo particular. Mapas mentales. Secuencia lógica. Orden. Estructura. Ya te eché medio un poco. ¿Ya escuché? Mira. ¿Dónde va a existir? Y este no me lo vas a subir. Ya te lo subí. Este no me lo vas a Ahí están hablando. Catherine. Cuidado, Catherine. Cuidado con la privacidad, Catherine. Bueno, sigamos. Segunda clasificación. ¿Desde el punto de vista de qué? Su extensión. De esta extensión. Y ahí encontramos ¿cuáles? Singulares, plurales. Plurales y Universales. universales. Singulares son aquellos objetos referidos a un Objeto único. único. Ojo.
Y aquí se refieren a un delito cometido el 11 de enero de 1980 por el funcionario Felipe X. Característica de ese concepto ¿es qué? Singular. Es que se refiere a un objeto único. Y por eso es denominado ¿qué? Singular. ¿Estamos? El otro ejemplo. Contrato de arrendamiento de la casa situada en 12 Avenida 1-24, zona 7, autorizado por el notario Julio L. Nos estamos refiriendo a un solo acontecimiento, a un solo objeto de análisis. ¿Qué vamos a analizar? Ese contrato. No nos interesa. Estamos siendo específicos. Objeto único, específico. Susana Sakic, ¿qué otro apellido tiene? Sakic Equité. Sakic Equité. ¿Concepto qué? Único. Singular. Nos estamos refiriendo únicamente ¿a quién? A Susana Sakic Equité. Alguien podrá decir, pero hay homónimos. Pero también yo les digo, hay un principio de ¿qué? De identidad que la hace única. ¿Estamos? No crean que porque ya estamos en los conceptos nos vamos a olvidar de los principios. No, esto es un universo jurídico, entonces tenemos que darle vuelta y relacionarlo. Todo tiene relación. Vamos. ¿Qué dice aquí? Constitución de la República. ¿Cuántas constituciones tenemos vigentes en Guatemala? Una. ¿De qué año es? 1985. De 1985. Concepto único. Entonces es concepto ¿qué? Singular. Objeto único. Concepto singular. Comité Nacional de Unidad Sindical, dice aquí. Yo les voy a decir Consejo Nacional de Adopciones. ¿Cuántos tenemos en Guatemala? Solo uno. Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, ¿cuántos tenemos? Solo uno. Benemérito Cuerpo Voluntario, solo tenemos uno. Bomberos Municipales de Guatemala. Solo uno. La Asobón. Si se refiere a un objeto único, ¿es concepto qué? Único. Singular. Concepto singular. Vale. Eso es en relación a qué? A los conceptos singulares. Objeto único, término clave. Término clave en los conceptos plurales. ¿Se refieren a qué? Varios objetos. Cuando la reunión de estos es de carácter ¿qué? Numérico.
independiente de las consideraciones de tipo cualitativo. Ahí no nos importa la calidad, sino que nos importa ¿qué? La cantidad. La cantidad. Ojo. Y aquí nos coloca como un ejemplo en el artículo 339 del Código Civil. Analicemos ese artículo. El artículo 339 del Código Civil. ¿Qué tipo de concepto? Plural. Solo esto. O varias personas. Singular. No, Pero- solo en este. ¿Qué tipo de concepto es este? Singular. 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 Ah, pero como vamos a hacer el análisis de este artículo y vamos a ver que ahí dentro de ese artículo hay conceptos plurales. ¿Cuáles son los conceptos plurales que vamos a encontrar? Dice, ¿en el caso de qué? De las Obligaciones. Obligaciones. ¿Qué tipo de concepto es esa? Obligaciones alternativas. Plural. Plurales. Plural, concepto plural. Plural. Cuando la elección deba ser hecha ¿por quién? Varias personas. Varias personas. ¿Singular o plural? Plural. Plural. El juez. Singular. Singular. Concederá un plazo. Singular. ¿Plural o singular? Singular. Para que se pongan de acuerdo. Plural. Plural. Porque ahí ya van inmersas más personas. Y si este no se produce, ¿decidirá quién? La mayoría. Mayoría. ¿Singular o plural? Plural, porque se refiere a varias personas. Varias personas y mayoría constituyen ejemplos de conceptos plurales, ¿verdad? Ahí mismo lo dice. ¿Estamos? Diversas prestaciones. ¿Singular o plural? Plural. Obligación mancomunada. Singular. Obligación mancomunada. Si analizamos el concepto, se da cuenta que es plural. Una de dos. Es plural porque es de dos personas, ¿no? Sí es plural. Ojo. No puede haber una obligación mancomunada donde esté solo una persona. Obligación mancomunada es dos o más personas. Ahí es donde empezamos a jugar con la mente, con el análisis, que esa es mi función con ustedes. Imagínense esos folletitos, ustedes en un fin de semana se lo aprenden, pero no es eso lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Yo a ustedes lo que les estoy enseñando es la técnica jurídica. ¿De qué? De que ustedes tienen que ser analíticos, saber diferenciar un principio, un concepto, un juicio para poder arribar ¿a dónde? A un razonamiento. Y obviamente que ese razonamiento sea un razonamiento válido, porque eso es lo que nos interesa en el derecho. La validez o invalidez de un razonamiento. No nos interesa establecer si algo es verdadero o es falso, porque nuestro enfoque es jurídico. ¿Estamos? No lo olviden. Bueno, obligación mancomunada, entonces dijimos. Plural.
plural. Mancomunidad. Plural. Plural. Cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Entonces yo creo que ya con estos ejemplos ya sabemos diferenciar cuando un concepto es ¿qué? Singular o plural. Singular o plural. Hago la aclaración que el hecho que un concepto esté dentro de una clasificación no quiere decir que no pueda estar en otra. ¿Estamos? Y ahora voy a regresar aquí un poquito para que ejercitemos un poco más la mente. Salud. Dios. Y ya me afectó el polvo. Obligación mancomunada. ¿Qué tipo de concepto dijimos? Plural. Y si fuera con base en la anterior clasificación. Oncológico. ¿Lógica jurídica o concepto lógico jurídico o ontológico jurídico? Ontológico jurídico. Ontológico jurídico. ¿Quién tendría la obligación? Una persona, ¿verdad? Un hecho, un acto. ¿Y se recuerdan? Que puede ser atribuible ¿a quién? A una persona. Por eso es que les estoy diciendo que el hecho que esté en una clasificación no quiere decir que no esté en otra. En la que no pueden estar es en la que está en contraposición, pero no quiere decir que no esté dentro de las 4 clasificaciones que hemos mencionado ahí. ¿Estamos? Ojo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Análisis. Ejercitando la mente. Si fuera ejercitando el cuerpo, tendríamos que estar en otro lado. En un convivio, en un baile, en un gimnasio, etcétera. Tampoco se emocionen. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos compete? Ejercitar la mente. Ejercitar la mente. Ojo. No lo olvidemos, tengámoslo presente. Por eso es que yo les coloco sus opciones, todas las anteriores, algunas de las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Qué hago con eso? Ejercitar la mente. Ejercitar la mente, Lick. Ejercitar la mente. Los obligo a que ejerciten la mente. Y más si no han estudiado, entonces están inseguros. Y si están inseguros, quiere decir que no lograron analizar el material que les di, que realmente es poco. Ya vieron los materiales que están trabajando y son grandes. No son pequeños. Y yo lo que hago es un extracto. ¿Para qué? Para que con ese pequeño extracto ejercitemos la mente. De nada sirve que sea un gran material si al final no se va a cumplir con el cometido, que es el ejercicio mental, la gimnasia mental. Los que todavía no me han comprendido la forma en que he planteado el curso,
bien merecen repetir el curso. ¿Ah? Tampoco se pongan a llorar, ¿ya? Porque se los he dado así, despacito, ¿eh? No ha sido carrera de caballos. Vamos, pues. Hay mancomunidad. Tipo de concepto. Plural. Plural. ¿Solo plural? Y ontológico jurídico. Ontológico jurídico, ahí estamos. Vale, ahora vamos con los universales. Y dice, son aquellos conceptos que están referidos a todos los miembros de una clase. Y aquí dice, el comprador debe pagar el precio de la cosa al vendedor. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Uno le paga? Bien, tiene que pagar. Bien, tiene que pagar. Pero miren, aquí, en México, en Colombia, en todas partes, el comprador debe hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que estos conceptos son universales porque significan lo mismo en el universo. Estudiante. ¿Tipo de concepto? Singular. Singular. Singular, ¿qué más? ¿Qué más? Ontológico jurídico. ¿Qué más? ¿Qué más? Universal. 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 Y ahora si digo, Shanti Susana, ¿qué apellido tiene? Dale Paredes. Va. Shanti Susana Tale Paredes. Va. Tipo de concepto. Singular. Singular. Singular, ¿qué más? Ontológico jurídico. Ontológico jurídico. ¿Qué más? Universal. ¿Es universal o no es universal? No. 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 Sí. No, porque solo es ella. Pero Solo es pertenece a una ella. clase. ¿Ya? No, no es. Ojo, ¿principio de qué? Identidad. Identidad. Principio de identidad. ¿Se recuerdan que yo les dije que los principios nos iban a servir? Pues para esto es para lo que nos van a servir. Vale. Sigamos. Término vendedor, concepto vendedor. Singular. Es lo mismo. ¿Es singular o es universal? Singular y universal. Singular y universal. ¿Qué más? Ontológico jurídico. ¿Ontológico qué? Jurídico. Vale. Dice, el mismo carácter poseen conceptos tales como el tutor. Tutor significa lo mismo. Miren con esos ejemplos cómo les quedó de claro.
Y hay varios ahí. Y de esos varios es que yo tomo unos para el examen. Y entonces ustedes me van a tener que decir en qué clasificación se encuentra. Según la extensión, según el contenido. Ojo. Sigamos. Desde el punto de vista de qué dice aquí. De su contenido. De su contenido. Se clasifican en Conceptos simples o complejos. complejos o Compuestos. complejos o compuestos. Los simples se refieren a un solo término. Y los compuestos o complejos se refieren a varios términos. Por ejemplo, trabajador. ¿Cuántos términos hay ahí? Uno. Clasificación de este concepto. Singular. Comencemos desde el inicio. Desde la primera clasificación. Ontológico jurídico. ¿Qué más? Singular. ¿Singular o universal? Singular. Las dos. Ojo. No, pues no es cierto, les voy a decir. Porque no se refiere a un trabajador en particular. Sino que se refiere a quién? A los trabajadores. A un trabajador, sin ser específico. Ojo. Sigamos. ¿Qué más? Universal. ¿Qué más? Simple. Concepto simple. Ahí estamos. Vamos. Complejos. Varios términos para expresarse. ¿Cuántos términos hay aquí? Yo leo 3. Veo. ¿Por qué dicen 3? Viéndolo de forma individual, por ejemplo, podríamos ver escritura como un término, pública como otro término y testamento como técnico. Uno entre los 3 se conforma uno compuesto, lógicamente también, ¿verdad? Ahí hay 4 términos. Pero, ojo, yo les dije que no todos los términos eran conceptos. ¿Se recuerdan? Eso se lo dije en la clase pasada. Y entonces, si este es un concepto compuesto, pregunto, ¿cuántos conceptos tiene eso que leímos? 4. Tiene 3 conceptos y 4 términos. 4 términos. 3 conceptos. No se hagan bolas. Si esto ya lo vimos. Vaya. Sigamos. Escritura pública de testamento. Clasificación. Desde el inicio.
Espero. Ontológico jurídico. Singular. ¿Segura? Es universal. ¿Por qué es universal? Porque se refiere a todas las escrituras públicas. A todas las escrituras públicas del testamento. ¿Qué más? Complejo o compuesto. Complejo o compuesto. Complejo o compuesto. Ontológico jurídico. Ontológico jurídico. Hasta ahí vamos, ¿no? Bueno. ¿Qué estamos haciendo? Ejercitando la mente. Ejercitando la mente. Ejercitando la mente, haciendo análisis. Que eso es lo que nos falta a veces. A veces fíjense que nos dicen hasta cosas que nos pudieran ofender si nos lo dijeran con otros términos. Pero como nos lo dicen así adornaditos. Porque yo les dije no hay que ser prejuiciosos. Pero también les dije no hay que ser abusivos. ¿Se recuerdan? ¿Cuál término se mira más accesible? Prejuicioso. Prejuicioso. Abusivo. Ay, ¿por qué me está diciendo abusivo? Que no sé qué. Argumentación. ¿Qué les dijo Ulrich Klug a los jueces? Recordemos, eso ahí está en la mente. Que no Eso ya lo estudiaron. aplicaban la lógica jurídica o la jurisprudencia, no me acuerdo de forma reflexiva, sino que lo hacían como que a la carrera, algo así recuerdo. De forma, ¿qué? Intuitiva. Ah, sí, exacto. Forma intuitiva. Que no aplicaban la lógica. De forma reflexiva, sino que de forma, ¿qué? Intuitiva. Entonces, ¿qué les quiso decir en pocas palabras? Que no fueran prejuiciosos, que no argumentaban. Alguien va a decir que no sean sonsos, que no fueran animales, podría decir alguien ahí, ¿no? ¿Ya? Que no fueran irracionales. ¿Ya? Entonces, ¿en qué curso estamos? Lógica jurídica. ¿Qué es lo que vamos a mejorar aquí? Nuestra capacidad de análisis. ¿Y nuestra capacidad de qué? De argumentar. Bueno, porque para eso estamos aprendiendo los conceptos, les cuento. No los estamos aprendiendo solo por aprenderlos. Ojo. Por ejemplo, cuando le decimos al juez, la otra parte lo quiere sorprender en su buena fe. ¿Qué le estamos diciendo? Se lo quiere babosear. Se lo quiere agarrar de bruto. En términos coloquiales, pues. Eso es como cuando uno se enamora a alguien, ¿verdad? Y le dice solo cosas bonitas. Y como es convincente uno en la argumentación, ¿qué va a pasar?
Caballeros, damas. Se aprovecha de la buena fe de la otra persona. ¿Qué? Como van a decírselo con lenguaje técnico. Nos van a creer. Se la van a creer. Se lo van a creer. Si yo hasta les he publicado imágenes. Las imágenes que les publico no solo son memes. Son para que analicemos. ¿Están? Y ellas también van a decir que de repente le van a decir que no tienen novio y tienen novio. También nos van a decir falacias. ¿Ya? Tanto los hombres como las mujeres pueden decir falacias. Nos pueden argumentar. Eso es como un caso de una persona que le decían que qué guapo era. Es que él es bien guapo, decía, era una norteamericana. Y no es que uno se fije en los hombres ni nada por el estilo, ¿no? Pero el otro ni se cortaba el pelo y andaba con una barba que ni se bañaba. Pero para los ojos de la persona era guapo. ¿Ya? Ni se bañaba, ni se cortaba el cabello, ni se cortaba el bigote, ni se cortaba la barba. Pero para la apreciación, ¿era guapo o era una gran mentirosa, verdad? ¿Estamos? Argumentación. Depende cómo nos digan las cosas. Así las vamos a tomar. Sigamos. Bueno, complejos o compuestos. Homicidio calificado. ¿Cuántos términos? 2. ¿Cuántos conceptos? 2. Clasificación. Desde el inicio. Ontológico jurídico. Sí. Plural. Plural. No, ¿qué no es plural? Singular. Singular. Universal. ¿Qué más? Compuesto. Vale. Sin miedo. Sin miedo al éxito, dicen por ahí. Fíjense que por miedosos a veces dejamos pasar las oportunidades. De repente vio a Susana por ahí, alguien la vio, Carlos, ¿verdad? Pero por miedoso nunca le dijo nada. Nunca le argumentó nada. Y puede ser de que si le hubiera argumentado, Susana hubiera dicho sí. Si le presto el libro, pues que usted quiere leer. Tan mal pensados que son, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Qué estamos trabajando? La mente. Ojo. Yo sé que hay veces que cuando hablamos de la mente, hay quienes que topan. Pero eso no puede ser. Y más si estamos en esta profesión. ¿Estamos? Bueno. Sigamos. Conceptos compatibles e incompatibles. ¿Qué dice aquí? Las significaciones. Significaciones. Dice, pueden dividirse siempre en posibles. Cuando son posibles son compatibles. Cuando son imposibles son incompatibles. Ojo, se los puedo plantear de diferente manera. Tomen nota. Se lo puedo plantear como complejo
o se lo puedo plantear como compuesto. Ojo. Los que no entran a la clase no van a saber ni por dónde les va a caer, ¿verdad? Aquellos que alegan por el resultado y resulta que de repente ni a clase entraron. O que un día antes todavía andan preguntando que qué va a entrar en el examen. Ojo. Tenemos que ser lógicos, congruentes. Vamos. Compatibles son aquellos conceptos a los cuales les corresponde una esencia cuya materia es idéntica a la suya, o sea que poseen ambos un contenido adecuado, como sucede un contenido adecuado, así sin tanto protocolo. Los conceptos compatibles son aquellos conceptos que significan prácticamente lo mismo. Si yo les digo facultativo y potestativo, ¿qué significa facultativo o potestativo? Yo lo veo como que tiene el permiso de... Que puede hacer o, que lo no, puede hacer, o sí. no puede hacer. Ese es como que yo les dijera, miren ese trabajo, los que quieren lo entregan y los que no, no. Es potestativo. Pero si yo les digo, ese trabajo me lo tienen que entregar. Pero después vengo y les digo, ese trabajo es potestativo. ¿Estoy siendo compatible con lo dicho? Sí. No. 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 Porque ¿qué pasa si no me lo entregan? Hay una consecuencia. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? Una mala nota. Perder los puntos. 20 puntos menos. 20 puntos menos. ¿Ya? Entonces, cuando un concepto es compatible, quiere decir que significan lo mismo. Por ejemplo, deber jurídico con el concepto potestativo, ¿son compatibles? Sí. No, porque cuando hablamos de deber jurídico no nos da opción a elegir, únicamente tenemos que Hacerlo. Una opción. cumplir, hacerlo. Y cuando decimos potestativo, si quiero lo hago o si no, no. Si digo deber y obligación, deber jurídico y obligación legal, ¿compatible o incompatible? Compatible, Link. Compatible. Compatible. Porque significa que debo hacer lo mismo. ¿Y qué pasa si no lo hago? Trae consecuencias. Tiene una consecuencia. ¿Consecuencia?
jurídica. Jurídica. Consecuencia legal. Consecuencia jurídica, consecuencia legal es lo mismo. ¿Sí? Sí. Entonces son conceptos ¿qué? Compatibles. Compatibles. Ujú. Derecho y obligación son compatibles o incompatibles. 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 Pues a eso es a lo que se refieren los conceptos ¿qué? Compatibles o incompatibles. ¿Estamos? ¿Seguimos? Ahorita sí ya miran la presentación. Sí. Vale. ¿Qué dice aquí? Derecho. Subjetivo. Ejercicio. Potestativo. Conceptos. Estos dos. Derecho objetivo y ejercicio de protesta. Incompatibles. ¿Cómo? Compatibles. Ay, Dios mío, le iba a decir. Heidi. Sienta la cámara. Ay, Lick. Porque quiero verla cuando me da esas respuestas. Ajá. ¿Esos son qué, Heidi? Compatibles. Vaya. Sigamos, Heidi. No se me pierda, Heidi. ¿Qué dice aquí? Deber jurídico de cumplimiento potestativo. ¿Qué tipo de concepto? Compatible. ¿Cómo? Cumple. Deber jurídico de cumplimiento Potestativo es otro. Son incompatibles. Dice deber jurídico de cumplimiento potestativo. Dirán, este cuando hizo este libro estaba bien en otra galaxia. Porque esos conceptos son ¿qué? Incompatibles. Incompatibles. Ojo. No solo ojo. Oído. Y principalmente mente. Las antenitas de vinil iría al Chapulín Colorado. Sigamos. Cuadrado redondo. ¿Concepto? Incompatible. Incompatible. Ah, pero esta es la clasificación que estamos viendo. Pero vénganse de la primera clasificación. Universal. No, pero desde la primera. Ontológico jurídico. Universal. ¿Qué más? Compuesto. E incompatible.
Complejo compuesto. Incompatible. E incompatible. Así a conciencia. ¿Los obligué a pensar? Porque en la otra sección me dijeron, hoy sí me está echando humo la cabeza, me dijo alguien por ahí. Estoy pensando en cómo va a venir el parcial. Eso es, no te preocupes. Diversión garantizada, ¿verdad, Lick? Va a venir como quien dice, ya tenés tus días en el gimnasio, ya no solo vas a ir a hacer cardio, ¿verdad? Como cuchillo de mantequilla. ¿Ya? Como cuchillo en mantequilla. Pero no mantequilla del freezer. ¿Ya? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar hoy. ¿Estamos? Gracias, Lick. Todavía no se despidan porque... Próxima clase nos toca esto, mire. Bueno. Vamos a dar por concluida la clase de hoy. Ya se le está empezando a sentir el sabor. Realmente no olvidemos que los conceptos se relacionan con los principios, que los principios con los juicios, hasta que arribemos al final, ¿a dónde? Al razonamiento. Les deseo una feliz noche. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.